Hola, en este vídeo resuelvo la última actividad de la última tarea de la recuperación de la segunda evaluación. En esta actividad lo que hacen es proponernos una situación real. Es interesante porque aquí lo que vemos es cómo una función sirve para modelizar situaciones, que es el objetivo real de que estudiemos funciones en las matemáticas. En este caso se trata de una desintegración radiactiva. Cuando un arqueólogo hace una datación por medio del carbono 14, lo que hace es ver qué cantidad del carbono 14 que inicialmente tenía ese ser vivo en su época, cuánta de esa cantidad queda todavía en los tiempos actuales y de esa manera deducir cuánto tiempo ha transcurrido desde que falleció ese ser vivo. Bien, la ley que nos dan usa una función de tipo exponencial, nos dice que la cantidad medida en gramos, que la llamamos I, se obtiene como 30 por 2 elevado a menos 0,1 por t, donde t es el tiempo que ha transcurrido en miles de años. Fijaos que, a diferencia de cuando trabajamos con funciones puras y duras en matemáticas, en donde no aparecen unidades de medida, la x y la y no tienen unidad, cuando ya nos metemos en un ámbito aplicado, lógicamente para estudiar cualquier fenómeno en física, en química, en economía, hay que utilizar magnitudes y las magnitudes necesitan medirse. Por eso aquí, tanto como la fórmula que tenemos, también es importante saber en qué unidades estamos midiendo. Bien, ¿qué es lo que hace esta fórmula, esta expresión analítica de la función? Pues nos relaciona dos variables. ¿Cuál sería la variable independiente? El tiempo. ¿Cuál sería la variable dependiente? La cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es explicar qué cantidad, en este caso de carbono 14, queda en un fósil dependiendo de, en función del tiempo que haya transcurrido. Fijaos que además es concordante la situación que nos plantean con la función que nos dan. Quiero decir, nos hablan de una desintegración radiactiva, eso quiere decir que en ese fósil, conforme avance el tiempo, cada vez habrá menos cantidad de carbono 14, pero una cantidad positiva. Luego, es verdad, nos encontramos con una función que sabemos que es positiva, porque 30 es positivo y una exponencial es positiva, pero por otra parte sabemos que es decreciente, porque fijaos que en este exponente hay un menos 0,1. De hecho, si pensamos por un momento, cuando tenemos 2 elevado a menos algo, por ejemplo, 2 elevado a menos 1 es un medio. Luego, realmente aquí detrás hay enmascarada una función exponencial con base, podríamos ver, positiva pero menor que 1. Recordad que las exponenciales con bases positivas pero más pequeñas que 1 dan lugar a gráficas decrecientes. Bien, esto no es necesario hacerlo para resolver el problema, pero es para que veáis cómo todo tiene una relación. Realmente, aunque tampoco es necesario hacer la gráfica, voy a hacer aquí un pequeño esbozo para que ahora veamos cada uno de los apartados, cómo se interpreta sobre la gráfica. Lo que tendríamos sería una gráfica tal que así. Me fijo solo en el primer cuadrante, empezando primero porque sabemos que la función es positiva, es decir, debajo del eje de abscisas no va a haber función. Y como tampoco me va a interesar qué le ocurre a la función para t negativo, es decir, para tiempos anteriores a que falleciera el ser vivo que da lugar al fósil, pues realmente solamente me interesa a partir del fallecimiento en adelante. Bien, si hiciéramos la gráfica de esta función, veríamos que como exponencial con exponente con un signo negativo, tendrá ese decrecimiento, tendría aproximadamente un comportamiento como ese. Ya sabéis que aquí no llega a tocar, tendrá una asíntota horizontal y sobre esta gráfica voy a ir explicando cada uno de los apartados. Lo primero que nos piden, esto es lo que realmente habría que hacer para resolver el problema, lo primero que nos piden es qué cantidad inicial de carbono 14 había en ese objeto, en ese ser vivo que pasó a ser fósil. Cuando nos dicen cantidad inicial, se refieren a tiempo inicial. Luego, en el apartado A nos están diciendo cuánto vale I, sabiendo que la T es 0. Es decir, en el instante inicial, el tiempo vale 0. Pues se trata simplemente de hacer 0 el valor de t en esa expresión. Es decir, habrá que calcular 30
por 2 elevado a menos 0,1 por 0. Menos 0,1 por 0 es 0, es decir, 30 por 2 elevado a 0, y cualquier número elevado a 0 sabemos que vale 1, por lo tanto, 30. Luego la respuesta aquí es 30, pero ojo, como estamos refiriéndonos al valor de i, y la i se mide en gramos, la respuesta aquí no puede ser solo 30, porque no sería del todo correcto. La cantidad inicial es 30, pero en su unidad, 30 gramos. Bien, ¿qué nos piden en el apartado B? Pues el apartado B es muy parecido al apartado A. Perdón, puesto que voy a hacer una interpretación a la vista de la gráfica, lo primero que nos están diciendo es cuánto vale la i cuando t igual a 0. Es decir, cuando la t, que se mide aquí, la i se mide aquí, son la variable independiente y la variable dependiente. Cuando la t vale 0, la i vale 30. Nos están diciendo que este punto de aquí está a altura 30. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué cantidad de carbono 14 queda al cabo de 20.000 años? Pues hay que interpretar esto a la luz de los datos que nos dan en el enunciado. 20.000 años significa que t valdría 20, porque ojo, por eso es importante lo de las unidades de medida. Nos dicen que t se mide en miles de años, para que la gráfica sea coherente, para que no nos salga una gráfica miles de veces más larga. Bien, pues igual que aquí hemos hecho el cálculo cuando t igual a 0, ahora aquí hacemos el cálculo cuando t es igual a 20. Para t igual a 20 obtendríamos un valor de i, sustituyendo aquí en la función, que sería 30 por 2 elevado a menos 0,1 por 20. Esto en general se puede hacer con una calculadora, pero bueno, aquí es tan simple, está pensado para poderlo hacer directamente a mano. Menos 0,1 por 20 es menos 2, luego esto es 30 por 2 elevado a menos 2, que es 30, 2 elevado a menos 2 es un cuarto, pues 30 dividido entre 4, eso es igual a 7,5. Luego, cuando t igual a 20, al cabo de 20.000 años, y es igual a 7,5. Pero como es la cantidad, y nos dicen que se mide en gramos, pues sería 7,5 gramos. Es decir, que al cabo de, esto es 10, esto es 20, al cabo de 20.000 años, nos quedará una cantidad de solo 7,5 gramos. Tercera cuestión. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para que queden 15 gramos? Bien, ahora la cuestión es diferente. Fijaos que tanto en el apartado A como en el apartado B, lo que nos han dado es un valor de t, que podía ser 0, que podía ser 20, y con ese valor de t teníamos que obtener el valor de i. Era simplemente sustituir en la función. Ahora el proceso va a la inversa. Nos dan un valor de i, porque cuando nos dicen que queden 15 gramos, es que i, en el apartado C, el dato es i igual a 15. Es decir, que sobre este segmento nos situamos en el valor 15, que estará aproximadamente ahí, y para ese valor queremos el valor de la t. Aquí, tal y como yo he hecho la gráfica, parece que va a salir aproximadamente 10. Vamos a ver qué sale. Pero vamos a ver, no es porque yo lo haya dibujado, sino porque los cálculos lo digan. La cuestión es, para este valor, ¿cuánto tiene que valer la variable independiente? Es decir, si la i es igual a 15, ¿cuánto debe valer t? Bueno, pues en esta ecuación ponemos los datos, sería 15 igual a 30 por 2 elevado a menos 0,1 t. Se trata de despejar t. Realmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una pequeña ecuación exponencial, de aquellas que estudiábamos en el tema de la primera evaluación, el tema de álgebra. Esta es muy sencilla de resolver. Si son un poco más complicadas, pues se resuelven tomando logaritmos. Esta es muy sencilla porque si el 30 lo pasamos dividiendo, quedaría 15 entre 30 igual a 2 elevado a menos 0,1t, y como 15 entre 30
es un medio y un medio es 2 elevado a menos 1, realmente lo que nos están diciendo es que 2 elevado a menos 1 es igual a 2 elevado a menos 0,1t. Tenemos una igualdad de potencias de base 2, por lo tanto se concluye, que es la regla fundamental para resolver las ecuaciones exponenciales, se concluye la igualdad de los exponentes, es decir, menos 1 es igual a menos 0,1t. Y aquí si despejamos t, pasamos el menos 0,1 dividiendo, pues esto da 10. Es decir, al cabo de 10.000 años, porque t se mide en miles de años, al cabo de 10.000 años, que era este 10 que aproximadamente me salía en esa gráfica que yo había esbozado, al cabo de 10.000 años, la cantidad que queda de carbono 14 será de 15, este 7,5 corresponde aquí. Sería de 15 gramos. Y el apartado D es muy similar. De nuevo nos dicen qué tiempo, nos vuelven a preguntar el tiempo, qué tiempo debe transcurrir para que quede la décima parte de la cantidad inicial. Pues ¿cuál es la cantidad inicial? Pues hemos tenido la previsión al poner el ejercicio de preguntarlo, si no, pues habría que indirectamente calcularlo. La cantidad inicial era 30, por lo tanto la décima parte serán 3 gramos. Luego lo que nos están pidiendo es cuánto tendrá que valer t para que al sustituir en esa expresión nos termine dando un valor de i igual a 3. Es decir, la ecuación que tenemos que resolver es 3 igual a 30 por 2 elevado a menos 0,1 t. Si paso el 30 dividiendo, pues queda 3 entre 30, que es 0,1, es un décimo, igual a 2 elevado a menos 0,1t. Y aquí sí podemos tomar en los dos sitios logaritmo en base 2, que es la base que tenemos aquí, y tendríamos logaritmo en base 2 de 0,1 igual a logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 0,1t. Si en vez de tomar logaritmo en base 2, que a lo mejor en vuestra calculadora no lo podéis calcular y tenéis que usar la fórmula del cambio de base, quizás a efectos prácticos más cómodo tomar logaritmo en base 10, que siempre los podéis calcular con la calculadora. De hecho, lo voy a hacer así para que no os liéis. Tomo en los dos miembros el logaritmo, que también es muy sencillo, porque 0,1 es un logaritmo fácil de calcular en base 10. Logaritmo decimal de 0,1 será logaritmo decimal de 2 elevado a menos 0,1t. Esto debe dar menos 1 y esto da menos 0,1t por logaritmo de 2, y ya de aquí despejo t como menos 1 dividido menos 0,1 por logaritmo de 2. Y esto, si lo calculáis, da aproximadamente 33,22. Como t se mide en miles de años, la respuesta sería al cabo de aproximadamente 33.220 años, en el fósil quedaría solo la décima parte de la cantidad inicial, que como eran 30, pues serían 3 gramos. Es decir, que cuando aquí me vengo a 3, si prolongo para acá, tengo que venirme hasta aproximadamente 33,2 en la gráfica. Bien, y una observación. El hecho de que existan las funciones, en este caso exponenciales, o las funciones de proporcionalidad inversa, o cualquiera de las que hemos visto en estos temas, tiene una explicación, y es que no estéis tentados siempre de resolver los problemas, por ejemplo, con una regla de 3, con una proporción directa. Este tipo de problema que puse en algún examen, mucha gente lo resolvía por proporcionalidad y decía que si en 10 años pasaba a la mitad, en 20 se quedaría a 0. Si eso fuera así, estaríamos trabajando con una recta, pero precisamente lo que caracteriza una desintegración es que la velocidad a la que se va reduciendo la cantidad de producto radioactivo es cada vez menor, por eso nunca llega a eliminarse del todo. Por eso existen otro tipo de funciones distintas a las lineales.